Existe una historia en la Biblia que nace en la oscuridad, crece en la vergüenza, se endurece en el orgullo, y aún así, termina tocando el corazón mismo del plan de salvación de Dios. Es la historia de Moab, un pueblo que nadie habría elegido, un origen que nadie querría. Y sin embargo, Dios permitió que existiera, no para justificar el pecado, sino para revelar una verdad eterna, que la gracia puede redimir incluso lo que nació torcido, pero nunca sin conversión. Todo comienza después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El fuego del cielo cae, las ciudades son arrasadas, y Lot huye con sus 2 hijas a las montañas. Su esposa muere por desobedecer, y ellos terminan refugiados en una cueva. Allí, dominadas por el miedo y la desesperación, las hijas de Lot toman una decisión gravísima. Emborrachan a su padre y se acuestan con él para asegurar descendencia. De ese pecado nacen 2 pueblos, Moab y Amón. La Escritura no oculta este hecho, no lo maquilla, no lo suaviza, porque Dios no necesita ocultar la verdad para mostrar su misericordia. Moab nace marcado. Su propio nombre significa del Padre, un recuerdo permanente del pecado que lo originó. Y esa marca no fue solo biológica, fue espiritual. Moab creció como un pueblo orgulloso, hostil a Israel, entregado a la idolatría, especialmente al culto de Quemos, un falso dios que exigía incluso sacrificios humanos. Moab no solo vivía lejos del Dios verdadero, sino que se oponía activamente a su plan. Cuando Israel sale de Egipto y se acerca a la tierra prometida, Moab siente miedo. No solo miedo militar, miedo espiritual. El rey Balac entiende algo clave. Israel no camina solo, Israel camina con Dios. Entonces, intenta una estrategia oscura: contratar a Balaam para maldecir al pueblo elegido. Pero Dios interviene. Cada intento de maldición se convierte en bendición. Porque cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Sin embargo, Moab no se rinde. Y aquí aparece una verdad peligrosa que atraviesa toda la historia bíblica y también nuestra vida espiritual. Cuando el enemigo no puede destruirte desde afuera, intenta corromperte desde adentro. Moab seduce a Israel. Mujeres moabitas, idolatría, inmoralidad sexual, mezcla espiritual. Israel cae. No por falta de milagros, no por ignorancia, sino por falta de vigilancia. Y el resultado es devastador: una plaga, juicio divino, miles de muertos. Porque el pecado grave rompe la comunión con Dios. Esto no es castigo caprichoso, es consecuencia espiritual. Aquí la Biblia nos enseña algo fundamental para nuestra vida cristiana. No se puede vivir en gracia y al mismo tiempo coquetear con el pecado mortal. No se puede recibir los sacramentos y vivir en idolatría interior. No se puede comulgar dignamente si el corazón está dividido. Dios es misericordioso, pero no negocia con la verdad. Por eso, en Deuteronomio, Dios establece un límite fuerte. El moabita no puede entrar en la congregación del Señor. No es odio, no es racismo, es protección espiritual. Dios sabe que la mezcla destruye la santidad. Y sin santidad no hay salvación. La vida eterna no se improvisa, se prepara. Pero aquí aparece el giro inesperado, porque Dios, que es justo, también es infinitamente misericordioso. Y la historia de Moab no termina en el rechazo. Termina en una mujer llamada Ruth. Ruth es moabita. Según la ley, no tiene derecho, no tiene herencia, no tiene futuro espiritual. Pero Ruth toma una decisión radical. Renuncia a su pasado, renuncia a sus dioses, renuncia a su tierra y pronuncia una de las declaraciones más profundas de conversión en toda la Biblia. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es conversión verdadera. No es emoción, no es conveniencia, es ruptura con el pecado y adhesión total al Dios vivo. Ruth entra en Israel no por sangre, sino por fe. Vive humildemente, trabaja, obedece, confía, y Dios la eleva. Se casa con Booz, entra en el pueblo de la promesa y se convierte en bisabuela del rey David.
y más aún, entra en la genealogía de Jesucristo. Esto nos revela una verdad clave para nuestra vida espiritual. El origen no condena, pero la elección sí. Moab como nación eligió el orgullo y cayó. Ruth eligió la humildad y fue exaltada. La gracia no borra el pecado sin arrepentimiento, pero cuando hay conversión real, la gracia no tiene límites. Dios juzgó a Moab como sistema, como cultura idolátrica, como orgullo estructural. Los profetas lo anuncian con claridad. Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan de su caída. Moab desaparece de la historia. Sus dioses mueren, sus ciudades quedan en ruinas. Pero Dios salva personas. No sistemas corruptos, sino corazones convertidos. Y aquí entramos nosotros. Porque Moab no es solo una nación antigua. Moab es una advertencia espiritual. Todos llevamos algo de Moab dentro: orgullo, idolatría moderna, tentaciones que prometen placer pero destruyen el alma. Y también todos tenemos delante el camino de Ruth: conversión, sacramentos, vida en gracia, perseverancia. Dios hoy no nos pide perfección inmediata, nos pide decisión, nos pide coherencia, nos pide tomar en serio la vida eterna y el juicio final. Porque habrá un juicio, y no será simbólico. Cada alma comparecerá ante Cristo, y allí no importará de dónde venimos, sino a quién pertenecemos. Moab cayó porque rechazó a Dios. Ruth fue exaltada porque se entregó a Él. Esa es la elección que sigue vigente. Vivir en pecado confiando en la misericordia es presunción. Vivir en gracia confiando en Dios es esperanza. Los sacramentos no son rituales sociales, son medios reales de salvación. La confesión restaura el alma. La Eucaristía nos une a Cristo. Vivir en gracia es vivir preparados. Esta historia no se cuenta para juzgar, sino para despertar. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero la conversión no se posterga indefinidamente. La paciencia divina es una oportunidad, no una excusa. Moab, como nación, murió. Ruth vive eternamente en la historia de la salvación. Y hoy, cada uno de nosotros decide a cuál camino se parece más: el orgullo que endurece o la humildad que salva, la mezcla que destruye o la fidelidad que santifica. La gracia siempre tiene la última palabra, pero solo para quien la recibe con un corazón sincero. Y esa decisión, como en tiempos de Ruth, se toma ahora.